Amigos, amigas de Noticias 22, el programa de hoy nos va a mostrar la grandeza de México a partir de una exposición singular. Rafael García Villegas, qué alegría estar contigo nuevamente. Laura Barrera, como siempre, un placer. Amigos del auditorio, bienvenidos a esta edición especial de Noticias 22, donde precisamente evocamos, recordamos esta gran exposición. Son más de 1,500 piezas arqueológicas que dan cuenta de nuestro pasado, de la evolución del México desde el preclásico hasta el siglo XXI. Vamos a descubrirla. Hace unos 2,500 años, los pueblos mesoamericanos elaboraron la primera cerámica. Imaginemos que fue una pieza como esta. La cerámica es uno de los atributos de las sociedades sedentarias. Es decir, nuestros antepasados encontraron en aquel momento las condiciones para establecerse en estas tierras. Es ahí donde inicia la grandeza de México. Si fuera posible contar la historia de México en toda su amplitud y diversidad mediante objetos, ¿qué objetos elegirían? Un amplio equipo de conocedores se reunió con el fin de buscar por todo el mundo las piezas que mejor representaran el desarrollo de una de las naciones más diversas y ricas del planeta, la nuestra. Así, más de 1,500 bienes históricos y arqueológicos se reunieron en dos recintos, el Museo Nacional de Antropología y el edificio central de la Secretaría de Educación Pública. En este programa vamos a conocer las piezas que aloja el museo más visitado de México. ¿Quieren saber cuáles son los objetos que nos representan? Acompáñenme. Juan Manuel, qué gusto verte. A ver, sana distancia. Qué gusto de verdad estar aquí en esta exposición que reúne tantas piezas y que además me imagino ha sido un reto enorme que vamos a compartir con nuestro público, ¿no? Claro que sí, Laura, pues muy bienvenida y qué gusto estar en este espacio contigo. En efecto, pues la grandeza de México ha sido un proyecto que ha sumado instituciones, ha sumado especialistas, ha sumado también puntos de vista muy enriquecedores y lecturas muy enriquecedoras sobre las identidades que nos han conformado como país. Sí. Reúne piezas de muchos siglos, muy diversas, hasta la época contemporánea, hasta tiempos muy recientes, ¿no? Sí, correcto. En realidad es un recorrido desde pues, la época prehispánica, desde el preclásico, desde las culturas madres, la cultura olmeca, hasta nuestro siglo XX y la plástica moderna también, pues es justamente recorrer todo lo que somos los mexicanos y los procesos también, los procesos de resistencia, los procesos históricos que nos han dado identidad a los mexicanos. Dos procesos que marcan la historia de México inspiraron la exposición. Diego Prieto nos explica. La caída trágica, compleja, cataclísmica de México Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, y el inicio de la vida independiente de México a partir del 27 de septiembre de 1821. Estas dos efemérides marcan 300 años de ocupación española en nuestro territorio, y en este periodo es que se establecen las bases de lo que habría de ser la nación emergente que en el siglo XIX inicia la lucha por su soberanía y su vida independiente a partir de 1821. La exposición tiene más de 1,200 piezas que han sido estructuradas en 4 núcleos y una introducción. Es un viaje patrimonial no solamente de piezas que están en museos mexicanos, sino de piezas que han podido venir en traslado temporal a nuestro país
y justamente construyen este recorrido por nuestras identidades y nuestras regiones también. ¿Qué te parece, Juan Manuel, si compartimos con nuestro público esta pieza que da bienvenida a la exposición? Claro. Y que es una obra de la cultura mexica, Chicomecoatl. Así es, pues es una pieza mexica de Tláhuac específicamente, que presenta un par de mazorcas siamesas en un gesto de presentación casi teatral, en el que se abre una ventana y que pues en este caso, a través de la instalación museográfica, se convierte en un condensador de toda esta sección que habla y presenta al maíz como un elemento identitario de cultura, que pues es un unificador innegable, indudable, y que pues en la historia y en nuestras identidades nos ha dado arraigo y raíces comunes. México es un país de una gran diversidad cultural, étnica, lingüística, regional, comunitaria, y eso es lo que quisimos presentar aquí, con orgullo, presentar un México diverso, un México plural, que además ha podido transitar con un enorme sentido del heroísmo, de la creatividad y de la resiliencia, los distintos desafíos históricos que se le han presentado. La grandeza de México también está en objetos que nos transportan miles de años antes de nuestra era. ¿Qué tal un viaje al Pleistoceno, la era del hielo, cuando se paseaba la megafauna con la que el ser humano convivió alguna vez? ¿Se imaginan? El arqueólogo Miguel Ángel Trinidad nos muestra la evidencia. La dispersión de este tipo de puntas de proyectil o cuchillos nos marcan el rango, ¿no?, de asentamientos de los grupos clovis, que eran cazadores-recolectores. Esta tiene una antigüedad de 13.500 años aproximadamente. Esto nos habla de grupos cazadores-recolectores que estuvieron en contacto con fauna pleistocénica, es decir, con gliptodontes, mamuts, dientes de sable y algunas otras especies, de camélidos y otros. Lo interesante de esta pieza, que viene de un sitio que se llama El Fin del Mundo, en Sonora, es que fue encontrada en asociación con restos de mamut. ¿Sí? Esto es la primer punta, o bueno, el primer conjunto de artefactos líticos que se encuentran asociados al desplazamiento y a las cacerías de los mamuts. Me hablabas hace un momento del ciclo de la vida, de la naturaleza, de cómo ve el mundo prehispánico, el cosmos, y aquí vemos algunas piezas extraordinarias que además, vamos a comentarlo, dialogan con otras contemporáneas. Por ejemplo, esta señora de la falda de estrellas, que también nos habla de la fecundidad, ¿no? Claro, aquí en esta sección que habla sobre la estructura cósmica de nuestras culturas, y en efecto es una estrategia museológica y museográfica, la de ir del presente al pasado en un diálogo plástico. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de Toledo que está desde nuestra época, pues dialogando justo con las culturas de nuestros pueblos originarios, y es una sección que precisamente a través de los ciclos de la naturaleza, de la biodiversidad y de los modelos cósmicos, como por ejemplo esta señora de la falda de estrellas, pues tiene los atributos como la lluvia, las flores, las estrellas. Es una imagen pues de la fertilidad también y de los ciclos. En este segmento hay una muestra de la biodiversidad que tenemos en México, que es un país megadiverso en flora, en fauna, y aquí flanqueados por la guerrera águila y el guerrero jaguar vemos a dos animales
Están las plantas, la observación de la naturaleza, que nos habla de esta riqueza, Juan Manuel. Así es. Vemos a la guerrera ataviada, pues con un águila que además tiene en las plumas pedernales. Vemos un tocado arriba con cráneos, una falda con cascabeles, y nuevamente vemos cómo pues el personaje está contenido dentro de una imagen pues de un animal sagrado, biodiverso, y también por otro lado el guerrero jaguar, ¿no?, que tiene un colibrí en su tocado y pues está cubierto y ataviado con la piel del jaguar, ambos en posición de guardia, de vigilancia. Y aquí pues en este núcleo justamente expresamos los procesos territoriales de movimiento. Por ejemplo, este brasero del dios Tezcatlipoca, un dios pues incitador, un dios es el espejo que humea, un poco se le considera la contraparte, lo opuesto a Quetzalcóatl, ¿no?, en el sentido de su vocación incitadora a la guerra. Entonces, esta sección precisamente trata de expresar esos procesos poblacionales y territoriales a través precisamente de objetos rituales como este brasero. El territorio de México no solamente tiene gran diversidad natural, sino que ha sido escenario de hechos extraordinarios, como la caída del meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios, el Chicxulub, en el estado de Yucatán. Mucho tiempo después, a mediados del siglo XVIII de nuestra era, otro meteorito, menos grande por fortuna, cayó en la región de Charcas, en San Luis Potosí. En 1867, durante su retirada de México, las tropas francesas lo llevaron a París para estudiarlo. Es una de las piezas en traslado temporal para la exposición. Francia es el país que ha contribuido con más ejemplares de sus colecciones para esta muestra. C'est une aventure humaine aussi, parce que c'est ces liens qui se sont noués, qui ont permis que ces choses adviennent. Et c'est la manière en fait dont nous essayons de décrire cette page nouvelle entre des relations entre le Mexique et la France et notre musée en particulier, faire en sorte de, ensemble, imaginer des projets pour le futur aussi. También proveniente de Francia se exhibe el que se creía fue el penacho de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. Este objeto llegó a Europa hace más de 100 años y está en poder del Museo de Quai Branly en París. Notamment d'autres sculptures précolombiennes, mais aussi des tableaux en plumes, tout un art de la plume qui est très important, qui est colonial, mais qui reste très important, avec la participation aussi d'un autre musée important pour les Amériques en France, qui est le musée d'une ville qui s'appelle Auch. Et puis des objets plutôt surprenants, comme toute une série de petits mobiliers minuscules, comme mobilier de poupée, fait en plumes. Donc il y a environ une trentaine d'objets du musée du Quai Branly qui vont être ici. Así como una investigación determinó que el penacho que vimos no es para nada el de Cuauhtémoc, aunque tiene un valor histórico, especialistas concluyeron que unas figurillas prehispánicas encontradas en Sinaloa corresponden a los actuales maracames, los sacerdotes responsables de conservar las tradiciones en la cultura wixárika. Veamos. Y esta representación que tenemos también en Sinaloa, es una figurilla que viene de Chametla, municipio del Rosario, es un maracame, o sea, no hay duda, ¿no? Todos los elementos iconográficos nos hablan de un maracame, que es aquel que se encarga de los rituales, ¿no?, de las ceremonias y de hacer estos tránsitos entre diferentes, digamos, diferentes universos. Lo interesante es la posición que tenemos de ambos, ¿no? Esta figurilla es más o menos entre el año 250 y 500 después de Cristo,
Los dos están sentados en sus equipales, ¿no? Y lo que vemos, en efecto, cada uno tiene elementos que lo van a marcar. Y en este caso, pues sí, es un dirigente y el hecho de que esté sentado, de que no esté directamente posado sobre el piso, habla de un estatus y un linaje. La función de los maracames atraviesa siglos de historia y perdura hasta hoy. Una muestra de que la grandeza de México se puede dimensionar en un extenso arco temporal. Entonces, tenemos un lapso de tiempo inmenso, desde el meteorito de Charcas, que data de hace millones de años y que vino desde Francia, hasta objetos del siglo XXI, por ejemplo, objetos muy interesantes del arte chicano en Estados Unidos. Soy muy mexicano, no tiene remedio. En donde he estado, lo que me alimenta es México. Rufino Tamayo. ¿Es posible representar al indígena contemporáneo en una pintura? ¿Cómo se recrean hoy rituales como la danza de los voladores? En un momentito lo vamos a descubrir. México no se explica, en México se cree, con furia, con pasión, con desencanto. Así lo escribió Carlos Fuentes en La región más transparente. Si esto es cierto, la grandeza de México, más que una explicación, es un viaje por lo que ha sido, es y puede ser México, un país en el que hay que creer. ¿Continuamos esta exploración? Llegamos aquí a la sección de evangelización en la grandeza de México, que es pues justamente después de la conquista, una etapa compleja de enseñanza de la fe católica, que fue un fenómeno orgánico, no digamos estático y el mismo en el territorio. Tuvo que ver con distintas órdenes de evangelización, con distintos recursos didácticos, digamos, distintas tipologías plásticas, que incorporaron frentes de resistencia, ámbitos de resistencia identitaria. Desde el punto de vista plástico, pues sí son grandes obras de arte como la que veíamos hace un momento, la cruz atrial de Atzacoalco, y aquí vemos pinturas también. Sí. Se va formando un arte nuevo, ¿no? Se va formando una creación completamente nueva. Como por ejemplo la Virgen de Guadalupe, que pues recordemos que durante la independencia Hidalgo toma de una pintura ya en el 19, ¿no? Pero sí, es justamente el surgimiento del cual, por cierto, está aquí. Exactamente, que está en la sala previa de territorio, que junto con la cartografía, pues decanta precisamente ya un símbolo independentista. Al recorrer la exposición, una pequeña figura femenina llama la atención por su forma y colores. Se trata de la joya del Museo Quai Branly, Jacques Chirac. Depuis le 19e siècle, il y a eu un très grand intérêt pour les cultures mésoaméricaines et précolombiennes, dans une galerie même qui était au Louvre à l'époque, en 1860, quelque chose comme ça. Et donc ces œuvres ont été collectées et évidemment elles ont une place très importante au musée du Louvre. Et l'emblème du musée du Quai Branly, c'est une petite sculpture Choupi-Quaro. Vous savez, ces sculptures qui sont peintes en rouge et blanc et qu'on retrouve sur tous les supports d'affiches, le papier à lettres, tous les supports. Donc c'est vraiment notre emblème et il va venir ici très bientôt pour être présenté dans l'exposition Mexico Diverso. Absolument, le musée du Quai Branly est l'héritier de musées et d'institutions qui depuis 400 ans collectionnent des objets du monde entier, des 4 continents, sauf l'Europe. Et c'est vrai que ce symbole, qui a été choisi d'ailleurs à l'époque de Jacques Chirac, traduit aussi cet intérêt sur le long terme pour les cultures autres et les cultures mexicaines en particulier. Et je suis très heureux que dans le cadre de cette grande exposition qui va ouvrir bientôt, cette modeste contribution soit aussi partie prenante de cette formidable exposition.
exposition et qu'elles disent aussi notre manière d'être avec vous dans cette exposition qui va ouvrir bientôt. Se caracteriza la cultura chupícuaro por estos diseños geométricos, ¿no? Con esos rojos tan vivos, pintura blanca, negra. Son muy descriptivos en términos de los elementos que forman parte del cuerpo, ¿no? Vemos un cinturón, vemos la parte de la pintura corporal que tiene todo el cuerpo y particularmente la pintura facial, ¿no? Que esto es también muy típico de las culturas prehispánicas y nos habla del ideal de belleza. Para esta época, que es del 600 al 200 a.C., más o menos, en el área de Michoacán, Querétaro, parte de Guanajuato, parte del centro de México, esta cultura florece y prácticamente toda su cerámica es de este tipo. Vamos con otra mujer, también protagonista de La Grandeza de México. Ahora nos vas a platicar, Juan Manuel, del ser social, de la vida cotidiana, del individuo, de la persona, y para ello, qué mejor que tener aquí de fondo esta obra extraordinaria del maestro Raúl Anguiano. Sí, es un óleo hecho en 1949, que está pues en el contexto de una exploración en Bonampak y muestra pues a una mujer lacandona en un momento de descanso sacándose una espina, ¿no? Y pues inmediatamente nos hace conectarnos pues con un aspecto de las identidades que tienen que ver con justo con la discriminación, con el dolor, con la desolación, con aspectos que pues son inherentes a la resistencia. En el Museo Nacional de Antropología se pueden apreciar 380 piezas, de las cuales 334 son nacionales, 2 son repatriaciones y 44 se encuentran en traslado temporal provenientes de recintos que están en el extranjero. Hemos recuperado más de 6,000 objetos del patrimonio mexicano durante los años 19, 20, 21 y lo que va del 22. Más de 6,000 objetos, la mayor parte de ellos arqueológicos, pero también algunos históricos y antropológicos. Los símbolos, Juan Manuel, son representaciones que las sociedades entendemos en conjunto, que tienen que ver con imágenes que conocemos, pero pueden ser, por ejemplo, vemos aquí en estos maravillosos bordados, por ejemplo, el palo volador, que es espectacular, pero finalmente tiene un significado. Son ritos, son símbolos. Hay algo mucho más detrás de las imágenes que vemos. Así es. Esta sección que pues tiene su eje en simbolismo, realmente aborda una parte de los simbolismos que tiene que ver, como nos lo muestra el centro de la sala, con la semilla, con la fertilidad y pues con los tejidos como estructuras simbólicas. Entonces aquí justamente tenemos este monumental bordado de Tenango de Doria Hidalgo, un tejido contemporáneo del 2009 que muestra precisamente un ritual que es el palo volador, y 4 franjas con personajes donde pues realmente nuevamente no encontramos una frontera en ellos entre lo divino y lo terrenal. En ese umbral entre lo divino y lo terrenal, encontramos muchas representaciones de la manera en que nuestros antepasados se veían a sí mismos. La forma en que se retratan nos dice mucho de las civilizaciones. Uno de los valores es el contexto del lugar donde fueron hallados, ¿no? Destaco la que está en la parte posterior,
que proviene de la ofrenda central del túnel que fue excavado por los teotihuacanos y que corre por debajo del templo de la serpiente emplumada. En este caso es una de las figuras, digamos, más importantes simbólicamente de Teotihuacán. Pero el estilo teotihuacano es muy particular. Si tú te encuentras esta forma de la cara con estos diseños o elementos que no resaltan tanto el cuerpo humano, sino más bien las posiciones y la forma de la vestimenta, inmediatamente dices, es teotihuacano, ¿no? Lo que comenté en algún momento relacionado con los ideales de belleza. La grandeza de México propone nuevas interpretaciones y demanda al público atención y reflexión. Hay distintas reacciones, como en cualquier fenómeno. Hay gente que se hace preguntas, que sale muy impresionada. Ha habido señoras, ha habido jóvenes que me dicen, es que mi visión de México cambió por completo después de esta exposición, y el orgullo de ser mexicano se fortaleció enormemente en mi persona, así. ¿Hay posibilidades de que se lleve a otros sitios, ya sea a la República o al extranjero incluso? Pues sí, sí hay posibilidad. Vamos a platicarlo con la Secretaria de Cultura. Eventualmente tendremos que también tener la opinión y anuencia del señor presidente, y pues están levantando la mano varios países y muchas ciudades. Diego Prieto, muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ti, Laura, y un saludo a todas y todos los televidentes de Canal 22 y de todas sus plataformas. Saludos. ¿Cuántas veces ha nacido México? México se hace, deshace y renace sin cesar. En cada nacimiento ha sido distinto y no obstante, es inseparable de otras sociedades que lo han precedido. El mismo y siempre otro. Octavio Paz. México, el país que nació en el corazón de la luna. Hemos visto que somos un pueblo con memoria y, como lo dijo el propio Octavio Paz, la memoria es un presente que nunca acaba de pasar. Gracias por habernos acompañado a descubrir la grandeza de México. Fascinante exposición. Qué manera de conocer nuestro pasado, Laura, de celebrar la riqueza de las distintas culturas que han conformado al México que hoy conocemos. Efectivamente, una diversidad que podemos apreciar en esta muestra histórica que ya se queda en la memoria. Tenemos una muy breve pausa, no se vayan porque tenemos más para ustedes. Continuamos en este especial de Noticias 22 y a propósito de conocer y celebrar la riqueza de nuestro pasado, de nuestros ancestros, qué mejor referente, Laura, que el maestro, el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Y para ello tenemos una entrevista que concedió a Javier Aranda Luna. No se la pierdan, está sensacional, vamos con ella. Eduardo Matos Moctezuma
casi medio siglo del Templo Mayor, tu gran obra, y seguimos todavía manejándonos con mitos y realidades a medias. ¿Qué piensas de esto? Bueno, tienes razón. O sea, seguimos manejándonos con verdades a medias, con mitos creados sin fundamento, en fin. Piadosos a veces. Bueno, pero en efecto ya van más de 4 décadas, el próximo año, 2023, se cumplen 45 años de haber empezado los trabajos del proyecto Templo Mayor. Entonces imagínate, ¿no? Te ha contestado muchas preguntas, todo lo que se ha descubierto aquí, pero te ha surgido también otro tipo de interrogantes, ¿no? Bueno, siempre, mira, la investigación es eso. O sea, en el caso de la arqueología, tú encuentras toda una serie de vestigios, ¿verdad? Cuentas con la colaboración de especialistas en química, en física, en biología, en geología, etcétera, que te apoyan en la investigación, ¿verdad? Para ir conociendo más de toda esa información que se presenta ante ti, que se ha ido encontrando, ¿verdad? Y ¿qué es lo que ocurre? Que a partir de ella hay que interpretar toda esa información, reunir todo esto para tratar de, digamos, de conocer más a fondo eso que estás investigando. Pero en ese proceso surgen nuevas dudas y surgen nuevos planteamientos, ¿verdad? Y una duda te lleva a otra, ¿verdad? Y lo que parece que ya está resuelto, que ya se ha dicho lo último, al rato aparece un dato que viene a cambiártelo todo y hay que volver a replantear, ¿no? Pero eso es la investigación y se da en todas las áreas de la investigación, de las ciencias, etcétera, ¿no? No hay verdades absolutas, pero en tu caso, ¿te modificó la idea del pasado que tenías, digamos, el estudio permanente aquí en el Templo Mayor? Bueno, diríamos que más bien te amplió la información, ¿no? Conocíamos ya antecedentes, por ejemplo, de lo mexica, a través de 2 áreas del conocimiento, que esto es muy importante. Una es la arqueología, que te da toda una información, ¿verdad? Y la otra son las fuentes históricas, ¿no? ¿Qué tan fiables son las fuentes? Bueno, ese es un aspecto que hay que tratar, claro, con mucho cuidado, porque así como el dato arqueológico inclusive se presta a varias posiciones, a especulaciones y demás, en el caso de la fuente escrita, por lo general es la apreciación que hace una persona, ya sea un fraile, un militar, un civil, etcétera, y de todos ellos tenemos información, ¿verdad? Cada una desde la perspectiva de estos personajes, ¿verdad? Pero también hay que ver con mucho cuidado lo que estas fuentes están proporcionando. Aquí en Templo Mayor, por ejemplo, hemos podido constatar ambos aspectos, ¿no? Lo que nos está dando la arqueología y lo que dice la fuente escrita. Y entonces, a partir de eso puedes ver, y yo he comentado que en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos, hubo en las fuentes históricas, sobre todo del siglo XVI, un apego a, digamos, a lo que asevera el dato arqueológico, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. De repente nosotros vemos en el llamado Códice Durán, de Fray Diego Durán, un dominico, ¿verdad? Varias imágenes del Templo Mayor, ¿no? Ahí se ven las 2 partes que conforman el edificio, en la parte alta los adoratorios de Tlaloc y de Huitzilopochtli, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una lámina en la que, digamos, en la parte baja de la lámina vemos unas serpientes que se están encontrando, ¿no? Entonces pensábamos, bueno, esto
a qué se referirá, ¿no? De repente, aquí en Templo Mayor encontramos serpientes ondulantes de cerca de 7 metros de extensión cada una, que en efecto vienen encontrándose, ¿verdad? Y que era un elemento que, aunque apareció en la etapa 4, una etapa que no vieron los españoles, eran elementos repetitivos, o sea, por el carácter del templo mismo, eran elementos que, aunque se hiciera una nueva etapa constructiva, volvían a colocarse. Las etapas es la sobreconstrucción que hicieron. ¿no? Ok. O sea, estaba un templo en funciones, había que agrandarlo, en fin, y se tapaba, se rellenaba, sobre todo con piedra, con lodo, con tezontle y demás, ¿verdad? Y servía de cimiento a la siguiente etapa constructiva. Y así hemos encontrado hasta 7 etapas por los 4 lados, porque hay también agregados parciales que se han encontrado, ¿no? De una parte que se agrandaba un poco más, etcétera, etcétera. Entonces, de repente vemos cómo, en efecto, esa pintura del Códice Durán, ¿verdad? En esa lámina en que se representan estas serpientes, efectivamente, la arqueología nos las está proporcionando. ¿Pero cómo lo vio? ¿Cómo supo? Bueno, ¿Se reprodujo en otra parte? A través de eso, de ver lo que la excavación está proporcionando y ver lo que representan estas láminas, ¿no? Luego también hay ciertos, yo no llamaría engaños, pero aspectos que se pueden interpretar y que, por ejemplo, te voy a dar otro caso. Sahagún, en sus primeros memoriales, Fray Bernardino de Sahagún, franciscano en este caso, nos da una lámina del recinto ceremonial, ¿no? En esa lámina vemos el espacio sagrado conformado por el muro perimetral, dentro del cual él dice que había hasta 78 edificios, entre ellos el Templo Mayor. Muy bien. Claro, es una imagen, un resumen de lo que es esa plaza principal, porque nada más aparecen unos cuantos edificios, los que consideraron quizá más importantes. Entonces vemos el Templo Mayor, pero frente al Templo Mayor, ¿verdad?, vemos una serie de edificios que se van desplazando, digamos, uno junto a otro, y son, en cierto orden, muy pegado al Templo Mayor está el Cuauhchicalco, que era un lugar además donde, según algunas crónicas, se enterraban algunos tlatoanis, algunos gobernantes mexicas, ¿no? Después viene el Zompantli, ¿no? Después viene el juego de pelota. Entonces vemos el Templo Mayor, luego el Cuauhchicalco, el Zompantli, el juego de pelota, ¿verdad? Pero la arqueología nos está dando de que estos edificios efectivamente aparecen en ese orden, que están, imagínate, hace 500 años, en el siglo XVI, dibujados así o pintados así, pero nada más que la arqueología empezaba a mostrarnos cómo estos edificios estaban cargados, digamos, frente al lado de Huitzilopochtli, no como se presenta ahí, digamos, en medio de Tlaloc y Huitzilopochtli, o sea, sino que están cargados hacia el lado del dios de la guerra y solar, ¿no? Huitzilopochtli. Entonces, claro, entonces dices, bueno, tenemos la información correcta. En ese orden, inclusive, hemos ido encontrando arqueológicamente esos edificios, el Zompantli, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más que cargados, y no como se ve en el plano, ¿verdad?, que están exactamente al frente, sino que están cargados hacia el lado del dios de la guerra. Nos estabas explicando algo muy interesante de cómo las fuentes, digamos, se apoyan cuando tienen elementos verdaderos, pero hay matices como el lugar en que tenían estos descubrimientos en el Templo Mayor, que estaban del lado de Huitzilopochtli. Exactamente, ¿no? Entonces, lo que encontré es que estos edificios que están cargados frente al templo del dios de la guerra y dios solar, están relacionados en lo que yo llamé el eje de la muerte. O sea, todos ellos, el Cuauhchicalco, lugar de enterramiento, el Zompantli, lugar donde iban a parar los cráneos, el juego de pelota, donde también era una
representación, exactamente, y de la vida y la muerte, ¿no? O sea, pero entonces encontré que del lado de Tlaloc, y eso ya no aparece en el plano de Sahagún, vienen por lo menos 2 edificios también alineados. Exactamente, en esa línea hacia el poniente, ¿verdad? Y es un adoratorio al pie del Templo Mayor dedicado a Tlaloc y con imágenes de este dios. Y ya mucho más acá, no hemos podido excavar en la parte intermedia, pero mucho más acá vemos el templo del dios Hecalquetzalcóatl, el que barría el camino para que la lluvia viniera. Entonces, son 2 ejes, en realidad, el de la muerte, ¿verdad?, la guerra, etcétera, y el de la vida, la lluvia y demás, ¿no? Qué interesante, pero también a través de lo que han estado descubriendo aquí en el Templo Mayor se da uno cuenta de que en realidad era una sociedad muy centralista por todas las cosas que se han encontrado aquí que vienen de todas partes del país. Tienes razón. El imperio, porque acuérdate que era la triple alianza, ¿no? Tenochtitlan, Tacuba y Texcoco, ¿verdad? Habían hecho una expansión enorme hacia ambas costas, hacia el sur, el sureste, en fin, ¿verdad? Tenían un enclave inclusive hasta Guatemala, por allá, por Chiapas, por el Soconusco. O sea, se habían expandido conquistando pueblos, ¿no? Sometiendo pueblos y aplicándoles un tributo, en ocasiones muy severo, tributo que tenía que llegar a Tenochtitlan. Entonces, parte de la economía mexica y de la Triple Alianza se sustentaba en esos productos que llegaban acá, además de la propia producción agrícola, en fin, de toda una serie de aspectos, ¿no? Entonces eso, finalmente, va a traer la desgracia del imperio. Claro. ¿No? Porque como Roma, de repente se empezó a desmoronar y sí, como que no se daban cuenta por exactamente. Entonces, aquella sujeción de tantos pueblos, a la llegada de los españoles, pues muchos de los pueblos sujetos van a ver una perspectiva de liberación en contra del poder centralizado, ¿verdad?, del mexica y de la Triple Alianza. Así es. Eduardo, pero ¿por qué persiste en esa idea entre historiadores contemporáneos con tanta información, con tantas evidencias, de romantizar, digamos, al pueblo azteca si también tenía lo suyo, ¿no? Bueno, eso parte desde el siglo XIX. Al momento de la independencia, los insurgentes buscan un símbolo, ¿verdad?, de resistencia contra lo español. ¿Cuál es ese símbolo? Pues el símbolo mexica. ¿Por qué? Porque el mexica era el que había resistido el embate español y de miles y miles de contingentes indígenas enemigos de Tenochtitlan. Es un discurso político que sigue siendo actual en todas partes del mundo, ¿no? Exactamente. Necesito un estandarte y volteo atrás, sí, siempre habrá uno. Claro. Entonces, escogen al momento de la independencia el símbolo mexica porque el mexica es el que ha, digamos, defendido su capital, su imperio en contra de lo español. Entonces, ¿qué ocurre? Que al momento de la independencia se quiere encontrar un cordón umbilical que una a la naciente república con el mundo prehispánico negado y destruido por España. Y entonces, ¿qué mejor que quienes habían resistido? ¿Quiénes eran? Los mexicas, fundamentalmente, en toda esa primera etapa de la conquista, ¿no? Entonces, el símbolo del águila parada sobre el nopal, que es un símbolo mexica, ¿verdad?, queda plasmado en las enseñas nacionales, el escudo y la bandera, ¿no? ¿Vamos a seguir reproduciendo esta reinterpretación del pasado? Bueno, precisamente una de las funciones de la historia y de la arqueología como parte de la historia misma es precisamente la de tratar de aclarar todos estos procesos de desarrollo. Pero no se aclara, ¿no? Bueno, cada quien escoge su pasado. Bueno, pero es decir, no por ello se debe dejar de hacer ver precisamente lo que la misma historia nos está indicando, ¿no? ¿Cómo evitamos convertirnos en una estatua de sal mirando al pasado? Bueno, es que hay que ver al pasado. Hay que ver al pasado para poder entender estos procesos de desarrollo y desmitificar
que eso es lo importante. No embalsamar. No embalsamar, desmitificar, ¿no? Entonces, precisamente, vemos, por ejemplo, cómo figuras en un momento dado y por las mismas razones que yo explicaba, toman un auge sin precedente, como es la figura de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, que era el joven guerrero que defiende a su ciudad de Tenochtitlan y lo hace realmente de una manera impresionante, pero en cierta forma era el representante de aquel imperio que había dominado y conquistado muchas regiones indígenas, ¿no? Pues muy interesante lo que nos dices para acercarnos al pasado, para sacarle provecho y para entendernos ahora en el presente, Eduardo Matos. Exactamente. Pues muchísimas gracias por esa conversación. A ti. ¿Qué les parece? Escuchar al maestro Eduardo Matos Moctezuma es de verdad un privilegio, un placer, una fuente de conocimiento, además muy accesible, un gran divulgador de la cultura. Un hombre que literalmente es un puente entre nuestro pasado y nuestro presente. Celebramos esta presencia en Noticias 22 y nos despedimos no sin antes extenderles una invitación a que se mantengan en sintonía. Muy buenas noches.